Hola a todos. Bien, ahora vamos a empezar una serie de 3 vídeos que os voy a mandar para intentar un poco aclarar cómo se trabaja en estadística. Bien, comentaros que en el libro que íbamos a empezar ahora, el punto de medida de dispersión, ya os he puesto en la clase de hoy que hay una medida de dispersión que es la desviación media absoluta, la desviación media le llama el libro, que no se suele usar bastante en estadística. Es decir, que nosotros no la vamos a ver. Lo que sí vamos a ver es la varianza y la desviación típica. ¿Por qué empiezo a hacer ahora yo los vídeos y nos pongo otros vídeos? Porque en el cálculo que viene en el libro no me gustan las columnas que hace porque son bastante más complejas y producen muchos más errores. Es mucho más sencillo que como viene en el libro. Por eso, a partir de ahora voy a mandar estos 3 vídeos y así es como deberíais de hacer los ejercicios. Otra aclaración. Sabemos que tenemos 3 tipos de variables. Las variables cualitativas, que son las que los datos se miden con palabras, no se miden con números. Esas solo admiten como parámetros, solo admiten que se le haga una distribución de frecuencia y como parámetros la moda, el valor más frecuente. Ya sabéis que una distribución puede tener más de una moda. Pero no se podría calcular la media ni la mediana porque los valores no son números, no se pueden ordenar de menor a mayor. Ahora, cuando ya estamos en variable cuantitativa, y ahí con eso me refiero a la cuantitativa discreta y a la cuantitativa continua, la de los intervalos, sí podemos calcular los parámetros. Ya habéis visto que estaba la media, que es la suma de todos los valores partido del número de datos. La moda, que es el valor o valores más frecuentes, ya sabéis que una distribución puede tener más de una moda. La mediana, que si ordenamos todos los valores de menor a mayor, sería el valor que divide la distribución en dos partes iguales, el valor central de la distribución. Y ya de ahí hemos visto algunos ejercicios. Y también deberíamos de cuantificar cómo se mide la dispersión de los valores. La dispersión es cómo de alejados están entre sí los valores. Por eso es importante en estadística cuantificar esa dispersión, ese alejamiento de los valores entre sí mediante unas medidas que se llaman las medidas de dispersión, que las vamos a ver viendo hoy. En este primer vídeo voy a hacer un tratamiento estadístico de datos no agrupados. ¿Qué significan los datos no agrupados? Mirad, en estadística, cuando tenemos pocos datos, a ver cuántos digo, 12, 11, 8, 9, 13, 14 datos, y no se producen repeticiones entre sí, no merece la pena hacer una tabla de frecuencias. En estadística se hace una tabla de frecuencias cuando hay al menos unos 20 datos y sí se producen frecuencias absolutas que se repiten, es decir, frecuencias absolutas mayores que 1. Hacer una tabla estadística donde las frecuencias son 1 es absurdo. Solamente haremos una tabla estadística para resumir la información y trabajar de una forma más rápida. En este primer vídeo solo voy a trabajar con pocos datos, o sea, variables cuantitativas, discretas, con datos no agrupados. Y voy a intentar explicar todo lo que hemos ido viendo en el tema para datos, para poquitos datos, y ya el lunes os mandaré un vídeo para cuando haya más datos y lo haremos con tablas de frecuencia. Bien, empezamos con un primer ejercicio que es muy sencillo y lo voy a ir haciendo de poquito a poco con la calculadora para que lo vayáis viendo. Dice así: las notas obtenidas por un alumno en los exámenes de matemáticas de este curso han sido las siguientes. Me pone un 4, un 5, un 7, un 5, un 3, un 6, un 6, un 3 y un 6. La estáis viendo, ¿no? Están aquí los datos, las notas. Si os dais cuenta, hay 3, 3, 6 y 3, 9. 9 datos. ¿Merece la pena hacer una tabla de frecuencias para 9 datos? Evidentemente no. La tabla, que también se echa un tiempo, es para cuando tenemos bastantes más datos y hay más repeticiones. Fijaros que aquí hay algunas repeticiones de 5, de 13 y de 6. Pero bueno, no vamos a hacer una tabla. Vamos a trabajar estos datos de forma sin agrupar. Entonces, vamos a ir respondiendo a las preguntas típicas que se suelen hacer en cualquier examen de estadística de secundaria, o sea, preguntas para entender los conceptos. Cuando nos preguntan cuál es la población, siempre, esto es como el periodismo, nos están preguntando el dónde. ¿Dónde estamos estudiando esos valores? Esos valores los estamos estudiando en los exámenes. Son 3, 3, 6 y 3, 9. La población son los exámenes de matemáticas, los 9 exámenes de matemáticas. Voy a poner mate para abreviar. Los 9 exámenes de mate es la población. No confundáis la población con el tamaño de la población. El tamaño de la población es n mayúscula, lo voy a poner aquí, que es el número de elementos que tiene la población, el número de individuos que hay en la población, que en este caso se llama, que sería 9.
9 es el tamaño de la población, pero la población son los 9 exámenes en los que le estoy mirando la nota que ha sacado el alumno. Y la muestra. Mira, en estadística, cuando hay millones de datos o miles de datos, se suelen sacar unas muestras representativas. En este caso no puedo sacar una muestra diciendo, mira, voy a coger de muestra el segundo y el tercer examen. No, porque no es representativo de toda la población. En este caso, no se sacaría una muestra porque son pocos datos. Aquí pondríamos, ¿y la muestra? Y decimos, no hay, no hace falta. También se puede decir que la muestra coincide con la población, porque voy a trabajar sobre los 9 datos que tengo. En este caso, la muestra es igual a la población. El tamaño de la muestra se suele poner con n minúscula y el tamaño de la población con n mayúscula. Nosotros vamos a trabajar en este tema normalmente con la n mayúscula, o sea, la muestra va a coincidir con la población, porque son a lo sumo, yo que sé, 100 datos. Pues ahí no merece la pena sacar una muestra, merece sacar una muestra cuando son muchos datos. La variable, ¿qué es lo que se estudia? Estoy haciendo la pregunta que se haría un periodista. La población es dónde se estudia en los 9 exámenes. ¿Qué es lo que se le está estudiando en los 9 exámenes? ¿Se le está estudiando, yo qué sé, la caligrafía? No, la nota. Pues entonces, a la variable estadística le llamamos X, le escribimos así, como una X con números romanos, y se define, la X sería la nota de los exámenes. Ya sabéis que la nota, en este caso, es cuantitativa, porque se está midiendo con números. Podría ser cualitativa, decir bien, mal, regular. En este caso, que es cuantitativa, ¿de qué tipo es? Pues cuantitativa porque se mide con números y hay dos tipos de variables cuantitativas, las que son discretas y las que son continuas. ¿Qué diferencia hay? Mirad, discretas son las que pueden tomar los infinitos valores de un intervalo y continuas las que... No, al revés. Discretas son las que para de una nota salta a otra nota de una forma puntual y continuas es las que pueden tomar infinitos valores en un intervalo. En realidad la nota podría tomar los infinitos valores de 0 a 10, pero ya sabéis que en este caso las notas se están redondeando a la unidad, o sea, saltas del 3 al 4, del 4 al 5. Vamos a poner ese ejemplo en ese examen. Entonces, por eso vamos a decir que es cuantitativa discreta. Un ejemplo muy claro de variable cuantitativa discreta, pues por ejemplo el número de hermanos. No se puede tener 0,5 hermanos cuando está tu madre embarazada, no. El día que ha nacido tiene uno más. ¿De acuerdo? La moda. La moda es el parámetro más sencillo, el valor más frecuente de la distribución. ¿Cómo se escribe en estadística este parámetro? Se escribe MO si nada más hay una variable. O sea, MO, M mayúscula o minúscula sería la moda solamente cuando hay una variable. Pero como en estadística a veces tenemos dos variables, pues tener la X y la Y, a mí me gusta también poner entre paréntesis la variable estadística de la que estoy calculando la moda. Es el valor más frecuente. Bien, el valor más frecuente, aquí si lo miramos es el que más se repite. Evidentemente, fijaros que aquí tengo que ir contando. Para calcular la mediana en el siguiente punto voy a tener que ordenar en el primer paso los valores de menor a mayor. Lo voy a hacer para contar más fácil. ¿Cuál es el valor más chico? 3. Pues voy a poner el 3 primero. Luego, fijaros que hay otro 3. Otro 3. Luego hay otro 3, ¿no? Hay 1 y 2, 2 13. ¿Cuántos 4 hay? Hay solo un 4. Os recuerdo que había 9 exámenes, ¿eh? Y llevo 3. 4, ¿cuánto hay? Un 4. 5, ¿cuánto hay? Que yo vea 2 5. 6, ¿cuánto hay? Hay 3 6. 6, 6, 6. Y 7, ¿cuánto hay? 1. Cuento para ver si lo he hecho bien. 3, 3, 6, 3, 9. Y parece que me salen 10 datos. O sea que me he colado en alguno. He puesto un 4 de más. Pues lo quito. Aquí ese 4 no lo tendría que haber puesto. Y lo pongo bien. Había solo un 4 y 2 13. Ahora parece ser que está ya los 9 datos. 3, 3, 6 y 3, 9. Fijaros que nos podemos equivocar, pero siempre se puede rectificar. Por eso me gusta a mí usar el lápiz. ¿Por qué lo he escrito ordenado de menos a mayor? Porque lo voy a necesitar para calcular la mediana. Pero aquí es mucho más fácil, sabéis cuál es el que más se repite. El 3 se repite 2 veces y el 6 se repite 3 veces. Pues entonces, la moda no es 3, no es el número más no es la frecuencia más alta, es el valor de la variable, el dato, que se repite más veces. En este caso, la moda es un 6. Lo más frecuente, la nota más frecuente,
que lo vamos a poner aquí, la interpretación, dice que interprétala, pues la nota más frecuente es un 6. Bien, para calcular la mediana se puede calcular en la tabla o bien con los datos sueltos. Vosotros estáis muchísimo más acostumbrados a hacerlo con datos sueltos desde que estáis en primaria, creo yo, desde primero de la ESO. Entonces, en este caso es un caso de los que os tiene que sonar. Hay dos casos, que haya un número de datos par o un número de datos impar. En este caso es impar. Entonces sí hay un único valor central. Pues bien, si os dais cuenta, en medio yo tengo aquí 9 datos, ¿no? Pues habrá uno que deja 4 a la izquierda y 4 a la derecha. Esa sería la mediana. La mediana de la variable x, en este caso es un 5. ¿Qué significado tiene la mediana? La mediana tiene el siguiente significado. Un 5, un examen en donde tú hayas sacado un 5 deja el 50% de los datos ordenados de menor a mayor por encima y el 50% de los datos ordenados de menor a mayor por debajo. Es decir, es el valor central de la distribución. Si yo tuviera en este segmento los datos ordenados de menor a mayor, la mediana ocuparía el valor central de la distribución. Estaría aquí. ¿De acuerdo? Luego tendremos que ver el Q1 y el Q3 en el siguiente ejercicio para hacer el diagrama de bigote y cajas, que supongo que os ha costado bastante. Bueno, pues ya sabéis, os repaso. Para calcular la mediana con datos no agrupados, no estoy en tabla, estoy con datos no agrupados, no hace falta hacer la tabla de frecuencias. Lo que se hace en un primer paso es ordenar los valores de menor a mayor, se pone tantas repeticiones como haga falta, y cuando ya el número de datos es impar, habrá un único valor central. Cuando en el siguiente ejercicio que veamos haya un número de datos par, pues habrá dos valores centrales y se hará la media entre esos dos valores, que lo haré en un siguiente ejemplo que vaya a tener que vosotros ver. Bueno, vamos a empezar ahora ya con algunas medidas que sí son de dispersión y otras que son de posición. El recorrido en estadística se suele llamar R. El recorrido es el valor de X máximo menos el valor de X mínimo. ¿Cuál es el valor más grande de X? Aquí es más fácil verlo de los datos más ordenados de menor a mayor. Es 7. Y le resto el valor más chico. El valor X mínimo sería el dato más pequeño. 7 menos 3 es 4. El recorrido indica la horquilla, la amplitud de los datos. Desde el más chico hasta el más grande. Pues es 4. Y siempre va a salir una cantidad positiva porque suelen ser variables estadísticas positivas. No sé, es que si tuviéramos, por ejemplo, una variable como la temperatura de un país con temperaturas negativas todos los días, pues entonces lo haríamos en valor absoluto. Se le podría poner el valor absoluto y sería incluso más correcto, ¿de acuerdo? Y así saldría la amplitud en valor absoluto. Le voy a poner ahí el valor absoluto para que lo veáis. Normalmente vosotros no vais a ver variables estadísticas con valores negativos. Bueno, vamos a ver ahora cómo se hacen los cuartiles. Ya hemos hecho el cuartil 2, que es la mediana, ¿no? Que es lo que voy a necesitar en el diagrama de bigote y caja. Vamos a ver cómo se hace el primer cuartil y el tercer cuartil. El cuartil 1, que estaría aquí, es el que deja el 25% de los datos a la izquierda. Entonces, calcularíamos en primer lugar el 25% de n. Eso se hace multiplicando 0,25 por 9. Lo voy a hacer con la calculadora para que lo veáis. 0,25 se ve por 9. Me sale 2,25. O sea, 2,25. O sea, de los 9 datos, el que estaría en la posición 2,25. ¿Cuál es el primero que supera 2,25? Pues sería este 4. ¿Lo veis aquí, este 4? Porque es el primero que supera. Tiene que superar o igualar. El primero que lo supera es ese. Pues el cuartil 1 sería 4. La mediana sería el 50% de n, que es 4,5, y sería el quinto dato, como tenemos aquí, ¿lo veis? Ahora vamos a hacer el cuartil 3. El cuartil 3, que está aquí, es el que deja por debajo al 75% de los datos. Calcularíamos el 75% de n, que eso se calcula multiplicando 0,75 por lo que vale n, que en este caso es 9. 0,75 por 9, lo hago con la calculadora, 0,75 por 9. Y sale 6,75. Pues sería el que ocupa la posición justo siguiente a 6,75, es decir, la séptima posición. 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7. Ese 6. Aquí, ese 6 sería el cuartil 3. ¿De acuerdo? El que saca un 6 deja el 25% de los datos por encima y al 75% de los datos por debajo, supuesto que están ordenados de menor a mayor. Bien, una de las cosas que más difíciles que habréis visto hasta ahora es lo del diagrama de bigotes y cajas, que es un gráfico que hay que darlo. O sea, yo lo he puesto porque es uno de los mínimos que hay que dar en tercero de la ESO. Es un diagrama que se puede hacer de una forma mucho más compleja, calculando el recorrido semi-intercuartílico. Eso es un coñazo para vosotros y sacando los datos anómalos. Para vosotros lo vamos a hacer muy sencillo. Pondríamos un segmento donde estuviera desde el menor valor hasta el mayor valor, ¿de acuerdo? El menor valor era el 3, ¿no? Pues sería el 3, aquí estaría el 3, el 4, el 5... A ver, lo voy a hacer mejor para que se vea bien. Vamos a hacerlo con regla porque es un gráfico estadístico. Del 3 al 7. Aquí estaría ese segmento, del 3 al 7. ¿Lo veis ahí? Aquí tendría el 3 y aquí el 7. Esto sería el principio. Pondremos aquí el 3 y aquí el 7 que se vean. Serían las notas. Ahora, tendremos que ubicar el cuartil 1. El cuartil 1, espera, voy a poner la escala. Aquí el 3, el 7. Aquí está el 4, aquí el 5, aquí el 6. Vale. Aquí el cuartil 1 sería este valor. ¿Lo veis aquí? Y el cuartil 3 sería este valor. Este 6 y este valía 4, ¿no? Pues entonces lo que se hace es construir aquí una cajita. Se pone aquí esta cajita. Ese sería el diagrama de bigote y caja, pero está incompleto. Debemos de poner la mediana, que en realidad coincide con el cuartil 2 de la variable. La mediana era 5, pues este se pone aquí. Ese sería el diagrama de bigote y caja, ¿de acuerdo? Si vemos que la mediana está más pegada a este lado, sabemos que la mediana está más próxima a valores bajos. Y si está más pegada hasta aquí, está más próxima a valores altos. En este caso, una distribución muy simétrica. Si os dais cuenta, la mediana está justo en el centro de la caja. Vamos ahora con otro parámetro, ya este que es con formulita. Y fijaros, os voy a poner ahora las formulitas para variables, para datos no agrupados, ¿eh? Las mismas fórmulas, añadiendo frecuencias, las usaré en el vídeo que os pondré el lunes. Venga, pues entonces, vamos a calcular la media aritmética. ¿Cómo se calcula la media aritmética en datos no agrupados? Se pone la fórmula, esta m tumbada, esta se llama la letra sigma en Grecia, en el alfabeto griego, en la letra sigma mayúscula significa sumatoria, sumar los datos partido el número de datos. Esa es la fórmula de la media para datos no agrupados, ¿eh? Si los datos fuesen agrupados, pondría x sub i por f sub i, pero es que aquí las frecuencias son todas 1, por eso se quita de aquí. La suma de las x sub i, pues sería, en este caso, 3 más 3 más 4 más 5 más 5 más 6 más 6 más 6 más 7. Y eso lo tengo que dividir. Voy a poner la regla para que quede un poquito mejor y me cueste menos. Partido el número de datos, que es 9. Este cálculo se puede hacer con la calculadora. Pues vamos a hacerlo con la calculadora. Mirad, os voy a poner un vídeo también al final de la clase de hoy, donde un muchacho explica cómo se hace con la calculadora. En la práctica se tarda más haciéndolo con la calculadora, metiendo los datos en la calculadora, que haciéndolo con las cuentas que yo estoy haciendo. Es decir, que no merece mucho la pena, pero lo voy a dejar para que lo veáis. 3 más 3 más 4 más 5 más 5 más 6 más 6 más 6 y más 7, cierro paréntesis. Siempre comprobar la suma. He puesto 2 13, un 4, 2 5, 3 6 y un 7. Y divido entre 9. Sale la media exactamente un 5. La nota media. En la interpretación es la nota promedio. Ya sabéis vosotros que la media es lo más importante. ¿Por qué? Porque la moda te estudia lo que es más frecuente. La mediana te lo ordena todo y te dice el valor que está en medio. Pero la media es el mejor parámetro para hablar de la distribución en un sentido, que utiliza todos los datos y hace una interpretación global de todos los datos.
los profesores siempre corregimos respecto a la nota media, porque es lo más importante, porque es un resumen de todo, de lo muy bueno y de lo muy malo, y lo de lo regular. Sin embargo, la moda solamente interpreta lo que más se repite, y la mediana es el valor que está justo en medio. Pero puede ser que la mediana suspenda a un chico que la media le salga aprobado. Y igualmente os digo con la moda, siempre el mejor valor de la distribución para interpretar la información es la media. La media es lo más importante. Se podría decir, siempre que la distribución sea más simétrica, la media será más representativa. Por eso luego estudiaremos un parámetro que se llama el coeficiente de variación. La varianza. La varianza no se va a hacer como viene en el libro. Por eso he querido poner yo este vídeo. La varianza se calcula, mira, se usa esta letra, ¿eh? Sigma minúscula al cuadrado. Esta era sigma mayúscula y esta sigma minúscula. Esa letrita que veis aquí es una letra que solemos usar en matemáticas. También se suele poner VAR de varianza de X. Se puede usar esas dos notaciones. Eso es una cosa que pasa mucho en estadística y os va a volver a veces loco. Que se usan distintas notaciones según los libros, según los profesores. Yo voy a usar esta o esta, ¿de acuerdo? Que es la más sencilla. Sigma al cuadrado. Que no os líe, en realidad es una letra fácil de hacer, ¿eh? Sigma al cuadrado es la varianza de X. Bien, se suele poner aquí también el subíndice X para indicarla. ¿Cómo se hace? Mira, la fórmula es mucho más sencilla que la que viene en el libro. La que viene en el libro sería esta, sumatoria de coger todos los valores, le resto la media y lo elevo al cuadrado partido entre el número de datos. Esto es lo que vendría en el libro, añadiendo la f sub i de frecuencia. Pero esa fórmula es muy difícil de hacerlo en una tabla o es muy coñazo hacerlo aquí porque tenemos que hacer 9 paréntesis y elevando al cuadrado. Os voy a explicar una forma mucho más sencilla. Esta va a ser la fórmula que yo quiero que os aprendáis. La sumatoria de los datos al cuadrado partido el número de datos. Eso se parece mucho a la media, pero en vez de poner los datos, los ponemos los datos al cuadrado. Y le restamos el valor de la media aritmética elevado al cuadrado. Esa es la fórmula, esta que tenéis aquí, es la fórmula que yo quiero que vosotros apliquéis, que es mucho más sencilla. Si buscáis vosotros vídeos por internet, veréis que casi toda la gente que hace tablas de estadística usa más esta fórmula que esta, que es la que pone el libro, que me parece horrible y produce muchos más errores. Esta sería la fórmula para la varianza. Pues bien, la aplicamos y sería muy parecida a esta, ¿eh? Fijaros, voy a hacerlo aquí pasito a pasito para que lo entendáis. Sería 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, es lo mismo que había aquí, pero elevado al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 6 al cuadrado, es lo mismo, pero elevando al cuadrado, más 7 al cuadrado, cierro el denominador, divido entre 9 y le resto la media que me ha salido antes, 5 al cuadrado. Ese cálculo se puede hacer directamente en la calculadora. Vamos a ver cómo se teclearía. Voy a dejar aquí para que lo veáis los dos, el cálculo y cómo lo voy tecleando. Como es una fracción y el numerador es muy grande, pongo un paréntesis para el numerador. 3 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 7 al cuadrado. Cierro paréntesis, divido entre 9 y le resto, que no se olvide, la media al cuadrado. Y ese valor, que siempre tiene que salir mayor o igual que 0, la varianza siempre es positiva, o mayor que 0, sale 1,777, en realidad 1,7 periódico, pero nosotros vamos a redondear siempre a dos decimales. 1,78 sería de forma redondeada. Ahora, aquí dice que calculemos también la desviación típica. La desviación típica se llama sigma. En vez de sigma cuadrado, sigma. Es hacer la raíz cuadrada de la varianza, que es sigma al cuadrado. Haría la raíz cuadrada de 1,78. La raíz de 1,78, lo hago aquí con la calculadora, raíz de 1,78 es 1,33. Hago un comentario. Mirad, sería más exacto hacer la raíz de lo que tenía yo antes en la calculadora y no pasaría nada.
pero siempre voy a trabajar con valores redondeados para que todos tengamos los mismos resultados, porque si no, siempre va a haber algunas diferencias. Es mucho mejor el resultado exacto, evidentemente, para eso se trabaja siempre con fracciones exactas, pero en estadística vamos a hacer un convenio, redondeamos siempre a 2 decimales todos los resultados para que las cuentas sean más sencillas, lo importante es el concepto. Bien, os voy a explicar una cosa. La varianza, si os dais cuenta, está cogiendo datos y le restando la media y está haciendo unidades al cuadrado. En este caso sería puntos al cuadrado. Si fuesen centímetros serían centímetros cuadrados. La varianza cuantifica la dispersión, pero en unidades al cuadrado. Y eso no tiene mucho sentido porque tenemos que cuantificar la dispersión de centímetros en centímetros, la de los puntos de los exámenes en puntos de exámenes. Por eso se le echa la raíz para tener las mismas unidades de la variable. Es decir, ¿qué significa la desviación típica que valga 1,33? Es que la dispersión media de los errores al cuadrado respecto a la media es 1,33, ¿de acuerdo? Esto cuantifica que los valores están aproximadamente en una media de 1,33 alejados en puntos de la media, que era un 5. Ahora os comento lo más difícil de este tema y más importante y más interesante, que es el coeficiente de variación. ¿Para qué sirve? Imaginaros que yo en este ejemplo estoy estudiando las notas de los exámenes, que esto, la dispersión se está midiendo en puntos de exámenes. Y en este siguiente ejemplo, que habla de estaturas de jugadores de baloncesto, la dispersión estaría dada en centímetros. ¿Se puede comparar los puntos de un examen con los centímetros de la estatura de los jugadores de baloncesto? No. Es decir, como la dispersión aquí está medida en unidades de la variable, aquí sería en puntos y aquí sería en centímetros, necesitamos en estadística una medida que sea adimensional, o sea que podamos comparar distribuciones estadísticas que sean de distinta naturaleza, que los datos no sean del mismo tipo. Y me diréis, bueno, ¿y si comparamos jugadores de baloncesto y bebés? A que la dispersión de las estaturas de los bebés no tiene nada que ver con la dispersión de las estaturas de los jugadores de baloncesto. Son mucho más grandes las que hay en los jugadores de baloncesto. Por eso, siempre en estadística usamos una medida que nos cuantifica la dispersión de los datos y la representatividad de la media. Vamos a ver cómo sería. El coeficiente de variación de x siempre se va a calcular como la desviación típica partido su media. Se puede poner CV solamente, que es coeficiente de variación, ¿eh? Cuando solo hay una variable, yo a veces que pongo el paréntesis ya por deformación de trabajar con 2, 3, 4 y 5 variables. Bien, la desviación típica sería 1,33 partido entre 5. Lo hago con la calculadora. 1,33. Fijaros que ya el valor exacto que lo tenía en la calculadora lo he borrado y estoy poniendo el valor aproximado, dividiendo entre 5 y sale 0,27. Lo he redondeado también, ¿eh? Sale 0,27 redondeado. Esto cuantifica la dispersión y se dice que hay aproximadamente un 27% de dispersión. ¿No es muy alto? Un 27% de dispersión, al ser la dispersión baja, significa que la media es bastante representativa. Significa que la nota media, que es un 5, es bastante representativa. Hago un comentario. El coeficiente de variación siempre, como la media suele ser positiva y la desviación típica también, porque es una raíz cuadrada positiva, suele ser un número mayor o igual que 0. Pero no está entre 0 y 1. Puede ser que aquí te salga 1,8. Pues se diría que hay un 180% de dispersión y la media sería muy poco representativa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un profesor de matemática tiene la nota media y encima tiene el coeficiente de variación de esa nota, si ve que existe muchísima dispersión, pues puede echarle un reojo a toda la evolución del alumno y decir, mira, la media no es muy representativa, es más representativo el último tramo que ha ido mejorando el alumno. Es muy importante que sepáis que la estadística se aplica. Y la aplicamos los profesores. Muchas veces decís, pero la media es que me ha salido a un 4 y a este la ha aprobado y al otro la ha suspendido. Pero es que no sabéis que, por ejemplo, conocemos este tipo de medidas en donde sabemos la representatividad de la media. Y si la media no es muy representativa, no debe de ser elegida. Tenemos que elegir la media cuando sea muy representativa.